Así pues que esto es un preámbulo para que tú entiendas y para que te llenes de valor y para cuando entiendas la palabra, entonces no temas que si el vecino me va a mirar mal, que si mi familia ahora me van a decir, mira, ahora que se cree después que era un pecador, ahora entonces porque lee la escritura se cree más que nosotros. No, siempre el mundo te va a querer avergonzar, siempre el mundo va a querer aplastarte, siempre el mundo va a querer robar tu fe. Por eso hoy en día muchas personas no hablan con denuedo de la palabra, con valentía. ¿Por qué? Porque ciertamente hemos dejado que el mundo, ¿qué? Que el mundo pague nuestra fe. Recuérdense que hay un mandamiento de la Escritura y en el pacto renovado que dice, no contristéis, no apague el Espíritu Santo. Ese es un mandamiento. Así que no dejes que se apague el Ruach HaKodesh, esa lámpara que ha encendido Yahweh por medio de su Hijo Yeshua en tu corazón. Lucha y establece tu reino. Establece tu reino. ¿Cuál es el reino? El reino de mi Padre en tu corazón. Establece el reino de los cielos en tu corazón. Así pues que nosotros debemos proponer en nuestro corazón hacer lo que es digno delante de nuestro Padre. La Navidad es una festividad pagana. Así pues que hoy tenemos la bondad de tocar este tema para que muchos de aquellos que estén en espíritu y en verdad sean llenos de su verdad y de su amor. Así pues que aquel que tiene que espíritu oiga lo que el Espíritu habla para que vuelva de sus malos caminos. Amén. Vamos al libro de Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 10, versículo 2 y 3. Aquí está lo que Yahweh dice: no aprendan los caminos de los goyín, de los gentiles, ni se alarmen con los signos astrológicos, aunque los gentiles se alarmen, porque las costumbres de las naciones son vanas. Amén. Entonces, algo importante que nosotros debemos aprender. Lo voy a leer también en la Reina Valera, de manera de que hagamos la comparación de lo que dice la Escritura y para que de una manera muy clara podamos ser guiados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Dice así: así dijo Yahweh, no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque las costumbres del pueblo son vanidad. Entonces, aquí hay algo muy importante para todos los hijos del Todopoderoso. Número 1, las costumbres de las naciones. Ahora, ¿a qué naciones se está refiriendo mi Padre Yahweh Elohim? Si nosotros somos pueblo de Israel, se estaba refiriendo a todas las costumbres que están fuera del pueblo de Israel. Ahora hay algo que nos debemos detener a pensar. Nuestro pueblo de Israel también se alejó de las costumbres, porque si nosotros recordamos, nosotros descendemos, nuestro pueblo israelita desciende de nuestro padre Abraham. Así pues que Abraham, recuerde usted que la Escritura habla en Bereshit 12, Génesis 12, habla lo siguiente para que nosotros podamos tomar la enseñanza. Debemos aprender esto. Es importante que nosotros veamos esto. Dice, Génesis 12:1 dice: y Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de a ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué debemos aprender? Número 1, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió Abraham? Y la Escritura habla, ¿verdad?, que salió ¿de dónde? De Uz, de la tierra de Uz, ¿verdad? Por lo tanto, si él salió de la tierra de Uz, entonces, como tal, Yahweh lo llamó a poseer otra tierra. ¿Por qué? Porque lo sacó de una tierra pagana.
Y eso es lo que nuestro Padre, cuando trata en nuestras vidas, nos lleva a salir de qué, de nuestra mala forma de vivir y del paganismo. Por lo tanto, de las malas prácticas del mundo. Hoy en día, la pornografía, la inmoralidad sexual, la mentira, el robo y el engaño y muchas más. Pero hoy estamos hablando de la idolatría, así que por eso es que es importante que nosotros salgamos de la misma manera que lo hizo Abraham. Ahora, Abraham, que es nuestro padre, como les decía, era de Uz, él era caldeo. Él no salió de la tierra de Israel. Él fue sacado de un pueblo pagano para poseer una tierra para nosotros, el pueblo de Israel, y para sentarnos como pueblo de Israel. Así pues que lo que mi padre quiere decirle es que hay costumbre, y Abraham luchó también con sus malas costumbres, y por eso mi padre Yahweh Elohim lo sacó a otra tierra. ¿Para qué? Para tratar en él y para quitar de una manera muy sabia todas las malas costumbres, y él por fe fuera llamado el padre de muchas naciones. Amén. El padre de la nación de Israel. Así que veamos que ciertamente las costumbres, las malas costumbres de las naciones de nuestro pueblo Israel, ¿verdad? Que no son agradables a nuestro pueblo Israel, por medio de la Escritura no son agradables a Yahweh, a nuestro Padre, creador del cielo y la tierra. Esto es lo que debemos aprender, que ciertamente hay costumbres que nosotros hemos traído que no son agradables a papá. Y una de esas costumbres es la participación de fiestas paganas, creyendo que son agradables a nuestro Padre. Así pues que Yahweh, en su gran misericordia, nos llama en este libro de profeta Yirmeyahu, Jeremías, y nos está hablando claramente que no adoptemos las costumbres de este mundo. Así que pongamos nuestro corazón y abramos nuestro entendimiento para que podamos caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre Yahweh. Amén. Entonces, ¿quién dice la Escritura que nació el 25 de diciembre? Vayamos al libro de Ezequiel. Amén. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 14. ¿Ok? Es importante que vayamos y leamos en el versículo 14 lo siguiente. Él me trajo a la entrada de la puerta del norte de la casa de Yahweh, que mira al norte, y allí delante de mis ojos había mujeres endechando a Tamuz. Ben-Hadán, él me preguntó, ¿has visto esto? Verás prácticas más abominables que esta. Y él me trajo al patio interior de la casa de Yahweh, y ahí, en la entrada del templo, Yahweh, entre el vestíbulo y el altar, habían alrededor de 25 hombres con sus espaldas hacia el templo de Yahweh y sus caras hacia el este, y ellos estaban adorando al sol. Es importante que veamos esto. Hablamos en el libro de Ezequiel, en el versículo 14, en el capítulo 8, decía así: Él me trajo a la entrada, a la puerta del norte de la casa de Yahweh, que mira al norte, y allí delante de mis ojos había mujeres endechando a Tamuz. Ben-Hadán, él me preguntó, ¿has visto esto? Verás prácticas más abominables que esta. Y él me trajo al patio interior de la casa de Yahweh, y allí, a la entrada del templo de Yahweh, entre el vestíbulo y el altar había alrededor de 25 hombres con sus espaldas hacia el templo de Yahweh y sus caras hacia el este, y ellos estaban adorando al sol. Y él me preguntó, Ben-Hadán, ¿has visto esto? ¿Acaso la casa de Yahudá considera como cosa casual que ellos cometen estas prácticas abominables que están cometiendo aquí? Así llenando la tierra con iniquidad, provocándome todavía más. Contempla ellos
son como burladores. He aquí que llevan la rama de la vid a sus narices. Por lo tanto yo actuaré en furia y mi ojo no perdonará. Y no tendré misericordia. Aun si claman gritando en mis oídos, no les escucharé. Entonces esto es un llamado bastante importante para todos nosotros. Fíjense, esta es la revelación que Yahweh Elohim por medio de su hijo Yeshua me da. Cuando en el versículo 16 dice, y me trajo al patio interior de la casa de Yahweh, allí a la entrada del templo de Yahweh, entre el vestíbulo y el altar, había alrededor de 25 hombres con su espalda hacia el templo de Yahweh y sus caras hacia el este, y ellos estaban adorando al sol. Número 1, veamos lo siguiente. ¿Dónde empieza esta práctica? En el versículo 14 dice, y él trajo a la entrada a la puerta norte de la casa de Yahweh, mira al norte, y allí delante de mis ojos había mujeres que estaban endechando a Tamuz. Todo esto está relacionado con el dios Sol, que era maldito y es maldito ante los ojos de Yahweh, porque es una práctica detestable. Recuerda ese primer mandamiento que dice, no tendrás dioses extraños delante de mí. Yo soy Yahweh Elohim, es celoso. Así pues que todo aquel que en ignorancia participa en estas prácticas tiene nexo con las tinieblas. Ok, veamos lo siguiente. Cuando dice que entra al vestíbulo del altar, había alrededor de 25 hombres. Yahweh me revela que estos 25 hombres, según la palabra, son 25 días. ¿Por qué? Porque si vamos al libro de Bereshit o Génesis, para que veamos lo siguiente, por favor. Bereshit Aleph 1:27. He aquí, Elohim creó al hombre a la imagen de Elohim, y lo creó macho y hembra, él los creó. Y Elohim los bendijo diciendo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y tengan dominio del cielo y de la tierra y de toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Entonces Elohim dije, miren, por toda la tierra yo les doy como comida toda planta que lleva semilla y todo árbol que lleva fruto y semilla y todo animal salvaje de la tierra. Por lo tanto, así fue como fue, y en un día vino la noche y la mañana, y fue el sexto día. Así que aquí concluye la creación. En cuanto en un día, Yahweh crea al hombre en un día. Amén. Por lo tanto, Yahweh me dice que la revelación está en que el creador del cielo y de la tierra, del hombre, lo crea en un día. Por eso Él dejó que 25 hombres estuvieran dentro de su templo. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? 25 hombres dentro del templo quiere decir 25 días. Para aquellos que somos sus hijos, podamos entender esto. Amén. 25 días. Ahora, ¿por qué el templo? Hace mención del templo. ¿Y qué simboliza el templo? El templo simboliza, dentro del templo, recuerden muy bien que el Kohenim, el único que podía ministrar dentro del lugar Makon Kadosh o santísimo, él tenía sobre su pecho 12 piedras, y esas 12 piedras traían a memoria a todo cerca de su corazón, del Kohenim, al pueblo de Israel. De la misma manera, recuerde que los panes de proposición que se ponían dentro del lugar santísimo eran 12, que traían memoria de todo lo que es el pueblo de Israel. Recuerden también que habían 12 tribus, ¿verdad?, que conformaban todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, el templo de Yahweh simboliza 12, el número 12. Ahora, ¿qué simboliza el número 12? Los 12 meses del día del año. Ahora, cuando vamos a las Escrituras, vemos que estos hombres están a espaldas, dice la Escritura en el versículo 18, dice así: y me trajo al patio interior de la casa de Yahweh, y ahí a la entrada del templo de Yahweh, entre el vestíbulo y el altar, había alrededor de 25 hombres con sus espaldas hacia el templo.
cuando Yahweh me dice que estos hombres están a espaldas del templo, de su templo, lo que está hablando es que están a espaldas de Yahweh y que hacían lo que era maldito ante los ojos del Creador del cielo y de la tierra, porque habían roto su pacto y habían roto sus mandamientos, no seguían sus mandamientos y llevaban la adoración al sol dentro de su templo.